información. Entonces, como estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a comenzar con la parte de la encuesta, ¿verdad? Justo como les dije ayer, el punto de hacer la encuesta, si se fijan, yo podría tomar una decisión, simplemente hagámosla así porque yo soy el profesor y yo así lo digo, pero a mí siempre me gusta tomar en cuenta pues la palabra de ustedes, ¿verdad? Que saber que ustedes con quién se sienten más cómodos y darle pues eh, suficiente chance de que ustedes se comuniquen, ¿verdad? De tal forma de que nosotros, pues, ustedes no tengan, pues, todas las tareas cuesta arriba o todos los trabajos cuesta arriba, sino dependiendo de lo que ustedes me notifiquen, ¿verdad? Entonces, esta es la encuesta. Creo que quedó claro, ¿verdad? Una tarea individual por capítulo o una sola tarea por cada unidad, pero que incluye ejercicios de todos los capítulos que se vienen en la unidad. Y esta se entrega al final de la unidad. Esta se entrega como aproximadamente de forma semanal, dependiendo de la cantidad de ejercicios. Cuando eso, desde luego, lo puse en aquí, en el tele. Creo que no les estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que en la grabación, en el video sí se mira. Pero bueno, acá, esto como les estaba diciendo, se los compartí ayer. Que es esto de acá, ¿verdad? Cuando vamos acá, esto se les debería de abrir. Y bueno, ustedes pueden votar. Yo no he votado, ¿verdad? Y cuando le doy resultados, me sale la participación de únicamente 12, 8 más 4, 12, ¿verdad? 12 personas de 39 que están matriculados y aproximadamente, digamos que he visto regulares en las llamadas, por lo menos aproximadamente unos 20, 24, porque algunos entran un poquito más tarde, ¿verdad? Puede ser por cuestiones de trabajo. Pero bueno, solo hay 12 votos, ¿verdad? No quiero dejar o tomar una decisión solo con 12 votos porque no es la mitad de la clase. Dígame. Disculpe, ingeniero. Yo busqué el link en el campus y aquí en la página de Teams y no supe dónde sale lo de la encuesta, por eso En no lo Telegram se los compartí. en Telegram. Sí, en el grupo de Telegram, justo después de ayer, ¿verdad? Eh, envié la clase, el video de la clase 10, y luego envié la encuesta, ¿verdad? Entonces, aquí está. Ok. Em, entonces, no quiero tomar la decisión, como les había dicho, solo con 12 personas, porque no es ni siquiera la mitad de la clase. Entonces, vamos a dejar un día más para que voten. Parece que va ganando la parte de tarea individual. Claro está que como ya se nos pasó, bueno, ya pasamos del capítulo 2, la primera tarea va a ser de 2 capítulos, ¿verdad? Pero siempre procurando que no sea... Se van a hacer menos ejercicios por capítulo, básicamente, ¿verdad? Pero... eh, bueno, esto... Bueno, ya entraron más, ¿verdad? Ya está cambiando, pero eso es solo para que ustedes para que pues el resto de todos ustedes pues que no han votado que pueda votar. Tengo entendido que solo se puede votar una vez porque bueno, en teoría solo se puede votar una vez, ¿verdad? Eh, por algo de cuestión de IP. Entonces, bueno, voy a esperar. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿verdad? Ya tengo lista yo una tarea en el caso de que quede así como va ganando, que es por capítulos. Eh, pero si no, pues después simplemente a esa tarea le agrego las de los otros capítulos, ¿verdad? Entonces, regresando a la clase del día de hoy, como les había dicho, este ejercicio es la misma situación de ayer, ¿verdad? La única diferencia es que a mí me están dando este dato y ocupamos este dato, pero se resuelve de manera similar, ¿verdad? No lo vamos a hacer en clase, posiblemente lo agregue a la tarea, pero simplemente ustedes ya saben cómo se resolvió el problema de ayer, ¿cierto? O sea, encontramos un tiempo, después de encontrar ese tiempo encontramos la coordenada que ocupamos, tenemos que tomar la decisión de cuál de los dos tiempos vamos a tomar, ya sabemos cómo tomar la decisión, y luego ayer encontramos el ángulo, la diferencia es que en este no me piden el ángulo, sino que me piden algo más fácil, la componente vertical de la velocidad, y por componente vertical hablamos v sub y, ¿verdad? Entonces ustedes se van a la fórmula de v sub y
y encuentran cuál es esa componente, ¿verdad? Entonces este no lo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con este otro, ¿verdad? Un poquito, creo yo que es más fácil, pero igual vale la pena mirar estas situaciones. Son diferentes cada uno de estos, ¿verdad? Y este me dice un atleta de salto largo, ¿verdad? Salto de longitud, salta a un ángulo de 27, ese es mi primer dato, ¿verdad? El ángulo inicial del salto, y cae 7.8 metros a 7.8 metros de distancia, ¿verdad? Solo me lo dicen así, ¿verdad? El atleta salta y cuando ya llega a su destino, después de realizar su salto largo, él va a cubrir horizontalmente, ¿verdad? Una distancia de 7.8 metros. Inciso A, ¿cuál fue la rapidez de despegue? Entonces, fíjense bien, cuando me dicen rapidez, recuerden, magnitud de la velocidad o en otras palabras, v sub 0. Y de despegue me quiere decir inicial, ¿verdad? Entonces me piden cuánto, bueno, rapidez v, v, y despegue inicial, ¿verdad? Eso es lo que me pide el ejercicio. Y me preguntan a mí si esta rapidez se incrementa tan solo un 5%, entonces me están diciendo si salgo con un poquito más de impulso, ¿verdad? Un poquito más rápido, ¿por cuánto será el salto más largo? O sea, me están diciendo si yo le pongo un poquito, el atleta le pone un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Y logra salir un poquito más rápido, que es un 5% más rápido, ¿qué tanto será la distancia extra que él recorre, ¿verdad? Entonces como, bueno, primero vamos a, este no tiene figura, ¿verdad? Entonces es un poco más, por decir así, complicado, pero no tiene nada de difícil, simplemente nosotros vamos a hacer el bosquejo de la situación. Este es el piso, ¿verdad? En este nosotros tenemos pues un atleta y él realiza un salto largo, ¿verdad? Entonces, desde el momento que hace un salto, nosotros sabemos que tiene un impulso inicial, ¿cierto? Entonces va a tener una velocidad inicial, ¿ok? Y que esta va a tener un ángulo inicial con respecto a la horizontal, ¿verdad? Luego, después de dar ese impulso, nosotros sabemos que el tipo de movimiento que va a tener la persona va a ser un movimiento en forma de parábola, ¿verdad? Y digamos cae aquí la persona. Y lo que nos dice el ejercicio es que esta distancia horizontal que recorre la persona no me sale, pero bueno, esta distancia horizontal que recorre la persona son 7.80 metros. Y que este ángulo de despegue son 27. Es toda la información que nos da el ejercicio. Hay un dato que pues no nos lo dicen no nos lo dan de tal forma, pero si yo no les pregunto a qué altura, lo vamos a poner en un color distinto, a qué altura inicia, cuál es el J inicial de la persona, pues la persona inicia en el suelo, ¿cierto? Entonces su J inicial va a ser igual a 0, ¿cierto? Y si yo les pregunto a qué altura termina la persona, él sube y vuelve a caer al mismo punto, vuelve a llegar al suelo, ¿verdad? Entonces su punto final también es 0 metros, ¿verdad? Y su X inicial nosotros sabemos que es 0, ¿verdad? Poniendo nosotros nuestro sistema de referencia lo podemos ubicar acá. Entonces él inicia en una posición X igual 0, a una altura Y igual 0, salta, recorre horizontalmente 7.80 metros y cuando vuelve a caer al suelo, él está de nuevo en una posición Y igual 0, pero su nueva posición X, ¿verdad? X final es 7.80. Y esos son los datos que me brinda pues el ejercicio.
Entonces ahora vamos a preguntar qué es lo que nos, o sea, qué es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio nosotros sabemos, ¿ok? Que nos está pidiendo la rapidez de despego, o sea, la magnitud con la que esta persona, cuánto equivale esta magnitud de la velocidad, de tal forma de que él hace ese salto. Eso es lo que nos están consultando. Y nosotros pues podemos plantear las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, desde luego que las ecuaciones que son b sub x igual a b sub 0x y b sub y igual a b sub 0y menos g por t, a mí no me sirven para encontrar b sub 0, porque bueno, si bien yo sé b sub 0x es igual a b 0 por el coseno, si nosotros hacemos, y esto es b 0 por el seno, la velocidad final justo antes de que llegue a este punto, ¿verdad? Es aquí él tendría una velocidad final, b final. Nosotros no las conocemos, ¿cierto? Entonces, estas dos ecuaciones no nos sirven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos porque no tenemos by final ni bx final. Entonces nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones que incluyen los datos que nosotros sí tenemos, ¿verdad? Posición inicial, bueno, tanto en x como y posición final, bueno, sin incluir el b, ¿verdad? Posición final tanto en x como en y, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a plantear las ecuaciones, ¿verdad? Que eran, ya sabemos, x es igual x sub 0 más b0x por t únicamente, no tiene aceleración. Y la de y sería y es igual a y sub 0 más b0y por t menos un medio de g por t cuadrado. Podemos sustituir valores, ¿verdad? Yo sé que x es 7.20, si no me equivoco, ¿verdad? Era 7.20 o 7.80. 7.80. X0 es 0. B0x no lo conozco, pero sé que es b sub 0 coseno de 27. T no lo tengo, ¿ok? No lo tengo. Y si me voy a la segunda, o sea, de aquí yo lo que podemos concluir, ¿verdad? Tenemos esta ecuación. 7.80 es igual a B0 coseno de 27 T. No puedo resolver para B0, ¿ok? Porque no tengo el tiempo T. Entonces, si nos vamos a la segunda, hacemos lo mismo, ¿verdad? Esto es 0, esto es 0, esto es B0 seno de alfa 0. Y estos dos no los tengo. Entonces tampoco puedo resolverla directamente con la fórmula de allá, que lo que tendría yo sería 0 es igual a B0 seno de 27 por T menos un medio de G por T cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo estas dos ecuaciones. Ok, le voy a llamar a esta 1 y a esta 2. Tengo dos ecuaciones. Y si ustedes se fijan, tengo dos incógnitas. B sub 0 aparece en ambas ecuaciones y T aparece en ambas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, el trabajo es resolver el sistema
de 2 por 2, ¿verdad? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo, como tengo que tener el mismo número de ecuaciones o mayor que incógnitas. Y tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolver el sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí ya, como les he repetido anteriormente, es el gusto de cada quien. O sea, cada quien toma las decisiones de cómo resolver eh, el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Por lo tanto, eh, no, solo quiero recalcar, no hay un paso, no significa que la forma en cómo yo la voy a resolver es la forma en cómo ustedes deben de resolverlo, pero pues esta va a ser la forma en la cual yo voy a tomar en cuenta. Voy a agarrar primero la ecuación 2, ¿verdad? Y nos tenemos que preguntar, o nos podemos preguntar, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? B sub 0, ¿cierto? Entonces voy a hacer un despeje para B sub 0, ¿verdad? Entonces yo tengo aquella ecuación de allá, que es lo mismo que tener B sub 0 seno de 27 multiplicado por t, y esto es igual a paso este al otro lado, ¿verdad? Sería un medio de g por t cuadrado. Miro que hay t a ambos lados, entonces en realidad puedo mandar a dividir este con uno de estos y me queda esta expresión que yo tengo acá. Y si yo sigo despejando, yo llego a la expresión b sub 0 es igual a g por t entre el seno de 27. ¿Ok? Y me faltó el medio acá, ¿verdad? 2 por el seno de 27. Y aquí yo obtengo una expresión para b sub 0, a la cual le voy a llamar 2.1, ¿verdad? ¿Me sirve esta expresión? Sí, ¿verdad? Porque yo dejo b sub 0 en términos de todo lo demás. Y ahora nos preguntamos, G lo tengo sí, T lo tengo no. 2 y seno de 27 son números, entonces obviamente no hay problema con eso. Entonces usamos la otra ecuación, ¿cierto? Para encontrar T. Entonces ahora en la ecuación 1, lo que yo tengo es 7.80 igual a b sub 0 coseno de 27. Multiplicado por t. Y ahora lo que yo ocupo acá es despejar para t, para que después yo lo pueda utilizar allá, ¿verdad? Entonces yo hago t es igual a 7.80 entre b sub 0 coseno de 27. ¿Ok? Y a este le voy a llamar 1.1. ¿Ok? Entonces yo tengo dos expresiones. Y lo que yo quiero resolver es para b sub 0, que está acá, ¿cierto? Entonces, sustituyo la ecuación 1.1 en la ecuación que encontré anteriormente, que le llamé 2.1. Y lo que yo tendría sería b sub 0 es igual, lo voy a escribir como 2g sobre 2 seno de 27. Esto multiplicando g sobre 2 seno de 27 multiplicando t, pero t para nosotros es 7.80 entre b sub 0 coseno de 27. Y yo aquí he encontrado pues una expresión
en la cual la única incógnita, lo único que no conozco es B sub 0 y aparece aquí y acá, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo hacer un despeje y pues resolver para B sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces yo tengo que B sub 0 cuadrado es igual a 7.80 multiplicando G entre 2 veces seno de 27 coseno de 27. O en otras palabras, P sub 0 es igual lo voy a escribir así porque va a ser más fácil para mí. 7.80 multiplicado por G sobre 2 veces seno de 27 coseno de 27. Todo esto a la 1/2. Si queremos ser matemáticamente estrictos, ¿verdad? Yo sé que esto tiene una respuesta más menos. Ahora, lo que yo tengo que reportar como respuesta tiene que ser la positiva o la negativa, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser la que reporto como respuesta? La positiva. La positiva, ¿verdad? Como dijo el compañero, la que tenemos que tomar en cuenta es la positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos encontrando es rapidez. Y rapidez no es nada más y nada menos que magnitud del vector velocidad. En este caso, el vector velocidad inicial. Y cuando nosotros hablamos de una magnitud, esta siempre es positiva, ¿verdad? Fuese algo muy, muy distinto si yo tuviese una expresión similar, pero aquí yo tengo V sub 0y. Porque aquí yo estoy hablando de una componente, ¿verdad? Entonces, en este caso, puede ser positiva o negativa dependiendo de en qué dirección se está moviendo el objeto. En este caso, como no es una componente, sino que simplemente es la magnitud de la velocidad, yo siempre voy a tomar la positiva, ¿verdad? Y ahora pues podemos ir a la calculadora. Déjenme ver acá. Y lo voy a hacer todo en una sola, solo para que ustedes se fijen cómo sería el trabajo, ¿verdad? Yo abro una raíz, en la raíz, porque ese es el un medio, ¿verdad? La raíz está sobre todo. Abro un paréntesis y ese paréntesis significa que es la raíz de todo lo que está dentro de ese paréntesis. Y adentro de este paréntesis, ¿qué está? Esta fracción. Entonces abro otro paréntesis y pongo la parte de arriba, 7.80 por 9.8, cierro. Aquí lo que tengo es el numerador, 7.80 por 9.8, eso dividido entre, abro otro paréntesis y aquí viene todo lo que está abajo, ¿verdad? 2 por seno de 27. En esta calculadora me pone ese paréntesis para el seno, entonces tengo que cerrarlo, por coseno de 27. Cierro este paréntesis. Cierro este paréntesis y si ustedes se fijan, lástima que no puedo hacer más grande la pantalla de la calculadora. Ese paréntesis que acabo de cerrar es el que me dice qué es lo que está en la división. Y ahora cierro el primer paréntesis, que es el que me dice que toda esa operación está dentro de la raíz, ¿verdad? Eso si ustedes la quieren hacer toda de un solo, ¿verdad? Yo les recomiendo que hagan esto solo si ustedes conocen bien su calculadora. Yo le doy igual y me da 9.72. Vamos a anotarlo por acá. Metros sobre segundo. Y esa sería la magnitud. La magnitud de la velocidad con la que se genera este lanzamiento. Bueno, este salto, mejor dicho.
Claro está, ustedes no ocupan hacerlo todo de un solo en la calculadora. Yo en general les recomiendo que ustedes lo hagan paso por paso. Primero hago 7.8 por 9.8. Vengo yo, obtengo un número, 76.44. Eso lo anoto, 76.44. Luego eso lo divido en... Bueno, la parte de abajo es 2 por seno de 27 por coseno de 27, ¿verdad? O sea que eso me da 0.81. Luego termino yo, hago después la división, ¿verdad? 76.44 entre 0.81 me da 94.37. No sé por qué a veces se cierra sola la calculadora. Eso me pasaba el periodo pasado. Creía que era que yo lo estaba cerrando. Y a veces como que se crashea la aplicación de la calculadora y se cierra sola. Y a ese 94.37 yo le saco la raíz de 94.37. Y yo obtengo 9.714. 9.72 es virtualmente es el mismo número, ¿verdad? Les repito yo que en las pruebas ustedes no... O sea, vamos a tener opción A, B, C, D. Y van a ser 4 números, ¿verdad? Y nunca los números deberían de ser así como uno es 94. Bueno, uno es 9.71, otro es 9.72. Nunca van a ser así, ¿verdad? Entonces en ese caso ustedes pues eligen la que está más cercano a su respuesta, que en este caso es 9. Si ustedes siguieron este procedimiento, ¿verdad? Haciendo buenas reglas de redondeo, 9.71 es muy cercano a la respuesta, o sea que esa es la que nosotros tomaríamos. Pueden seguir cualquiera de los dos y les repito, eso va a ser dependiendo de la habilidad que ustedes tengan utilizando su propia calculadora, ¿verdad? Otra cosa que nos podríamos preguntar es cómo sé yo que esta respuesta, no cómo sé que está correcta, yo siempre les digo eso, ¿verdad? No es que yo sepa que la respuesta esté correcta, pero por lo menos cómo sé yo si mi respuesta tiene sentido o que si es coherente, y nosotros podemos hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, este número de acá se mide en metros, este número de acá se mide en metros sobre segundo cuadrado. El 2 es un número, no tiene unidades. El seno de 27 no tiene unidades. El seno y el coseno de un ángulo no tienen unidades, ¿verdad? Y entonces esto no tiene unidades. O sea que la unidad general de lo que está dentro de la raíz es metro por metro, o sea, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Le saco la raíz, me queda metro sobre segundo. Y en efecto, concuerdan las unidades, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con este primer ejercicio? Bueno, con este primer inciso de este ejercicio. Como les he dicho, aquí ya depende de los gustos de cada quien. ¿Cuál otra? Este método que usé yo se llama, si no me equivoco, ¿verdad? No recuerdo los nombres exactos, pero creo que es sustitución. Hay otro método que se llama igualación, ¿verdad? Entonces, igualación, ¿en qué consistiría? En las dos ecuaciones yo despejo para t igual a algo, t igual a algo. Como las dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque las dos son t, yo hago t igual a t y sustituyo las expresiones. Y me va a quedar en un lado algo que solo depende de b sub 0 y en otro lado algo que solo depende de b sub 0 y hago el despeje, ¿verdad? Tienen sustitución, tienen eliminación, tienen igualación, y todo eso va a depender de cuál es el método que más les gustó en 110, ¿verdad? Porque tienen una infinidad de métodos para resolver el sistema de ecuaciones, pero usualmente el que nosotros, el que el alumno suele usar más es este de sustitución, ¿verdad? Yo despejo para una de las variables y después sustituyo en la otra fórmula, ¿verdad? Sí estoy grabando. ¿Qué más? El inciso B, muchachos. No lo vamos a hacer porque prefiero continuar con el otro ejercicio. Pero el inciso B lo que me dice a mí es, ok,
¿Qué pasa si tenemos 5% más de velocidad inicial? Más de v sub 0. ¿Cómo se interpreta este dato? Bueno, yo ya tengo cuánto es mi velocidad inicial, ¿verdad? V sub 0. Y lo que me están diciendo es como, ok, el atleta le puso un 5% más de esfuerzo, entonces ¿cuál es la nueva distancia con esta velocidad? Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a poner una V sub 0 n, voy a poner la n siendo nueva, es igual a la velocidad inicial más el 5% de la velocidad inicial, ¿cierto? Eso es lo que me dice el ejercicio. Si esta rapidez se incrementara es el más, tan solo un 5%, ¿5% de quién? De la velocidad, obviamente, ¿verdad? ¿Por cuánto sería más el salto más largo? Entonces esto es lo que nos dicen. La V sub 0 nueva es un 5% más de la velocidad inicial. Y ustedes pueden ver o pueden revisar este V sub 0 nuevo. Va a ser igual a, esto es V sub 0 más este 5%, es lo mismo que decir 0.05, ¿verdad? V sub 0, o sea que este V sub 0 nuevo es igual a 1.05 V sub 0, y así ustedes encuentran cuánto es esta nueva velocidad. Y una vez que nosotros tenemos la nueva velocidad, lo que me piden a mí es cuánto es X, ¿verdad? Entonces nosotros volvemos a plantear la ecuación de X, que les recuerdo es esta, X igual a X sub 0 más V sub 0 X. Solo que en este caso V sub 0x nuevo por t. Este sabemos que es 0, entonces nos queda una expresión de tal forma, ¿verdad? X es igual, V sub 0x nuevo es 1.05 por V sub 0, que es el valor que nosotros teníamos, es un valor numérico 9.72 por t. Y sigo sin tener t, ¿cierto? Entonces de nuevo me voy a la ecuación de y tengo de nuevo dos ecuaciones, dos incógnitas, encuentro t y luego t lo utilizo para encontrar x, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, la física ya terminó porque simplemente volver a aplicar las mismas fórmulas pero con nuevas incógnitas, ¿verdad? ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Si no hay consultas, entonces quedan 16 minutos únicamente, pero vamos a intentar, pues, con este 3.16. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? No vamos a poder hacer el 51 y el 65 en clase, como ustedes habían visto hasta el día de hoy. Si no me equivoco, teníamos para hacer ejercicios del capítulo 3. Por lo tanto, pues no vamos a poder hacer estos. Sin embargo, yo creo, ¿verdad? No estoy seguro, que estos dos los hice, están en un solo video, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Que están en un solo video. Entonces tengo que buscar los videos del periodo pasado y se los puedo subir, así como los ejercicios extra que les subí en el campus, ¿verdad? En el campus virtual yo les subí unos ejercicios extra de movimiento en una dimensión con el video, ¿verdad? Entonces, si tengo el video que solo traiga estos dos ejercicios, se los voy a compartir, y si no, pues igual les voy a compartir lo que, por eso no borré estos dos, ¿verdad? Les voy a compartir por lo menos este procedimiento de acá. Vamos al 3.16 entonces. El 3.16 dice lo siguiente, muchachos. Se dispara un proyectil desde el nivel del suelo con una velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial de 50, bueno, nivel del suelo también es un dato, desde 50 metros, de 50 metros sobre segundo a 60 grados por encima de la horizontal,
sin que sufra resistencia del aire. ¿Ok? Eso es lo que me dicen. Inciso A. Determine las componentes. Este inciso A lo hemos estado haciendo individualmente en cada una de las de los ejercicios, ¿verdad? Determine las componentes horizontal y vertical inicial de la velocidad inicial del proyectil. Inciso B. ¿Cuánto tarda el proyectil? Entonces, ¿cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? Ok, un tiempo. Inciso C. Calcule su altura máxima por encima del suelo. Ok, una altura, una Y. Inciso D. ¿Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil al suelo? Y por último, determine la componente horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en el punto de su máxima altura, ¿verdad? Esta es un poco teórica en realidad, no es tanto de cálculo ese último inciso. Entonces, es una situación como el ejercicio que nos dieron ahorita, ¿verdad? El que estábamos resolviendo en el caso anterior, solo que nos piden algo diferente, nos dan algunos datos diferentes también. Yo tengo acá, ¿verdad? No sé, en el partido del fin de semana, el Super Bowl, ¿verdad? Digamos, hicieron un lanzamiento. ¿Cierto? Bueno, no puedo dibujar un balón de... Digamos que ese es el balón de fútbol americano, ¿verdad? Hacen un lanzamiento y obviamente el lanzamiento nosotros solo vamos a considerar que tiene un movimiento proyectil, ¿verdad? Entonces este lanzamiento va a tener una trayectoria en forma de parábola, ¿verdad? Va a seguir esta trayectoria. Digamos que nadie atrapa el lanzamiento, entonces llegó hasta acá. A nosotros nos dicen que inicia del suelo, ¿verdad? Yo el dibujo lo pongo así, ¿verdad? Simplemente para darle un poco de... Pero en realidad el proyectil, según el ejercicio, se lanza desde el nivel del suelo, ¿verdad? ¿Cómo se lanza desde el nivel del suelo? Pues a nosotros lo más sensato, como les había dicho anteriormente, es poner nuestro sistema de referencia acá. Que lo voy a poner en otro color mejor. Poner nuestro sistema de referencia acá, donde inicia el movimiento, ¿verdad? Y entonces yo tengo que x sub 0 y y sub 0 son igual a 0 como datos, ¿verdad? A mí me dicen que la velocidad inicial de este lanzamiento, ¿verdad? Tiene un ángulo de 60 por encima de la horizontal y tiene una magnitud, ¿ok?, de 50 metros sobre segundo. Bueno, eso creo que es lo que nos dan como datos, ¿verdad? Esos son los únicos datos que me dan. A mí la posición inicial, la posición y la velocidad inicial, todos los datos iniciales. Luego, a mí me dicen inciso A, encuentre B sub 0x y B sub 0y. Y nosotros ya sabemos, muchachos, o esto ya los hemos encontrado en todos los ejercicios, ¿verdad? Que si esta es la velocidad inicial, esta tiene una componente acá y tiene una componente acá, entonces eso forma un triángulo que voy a dibujar yo por acá. Este es B sub 0, este es B sub 0x, este es B sub 0y. Este ángulo me dicen a mí el ejercicio que es 60, ¿verdad? Entonces para encontrar esos dos fácilmente nosotros sabemos que B sub 0x es igual a B sub 0 coseno, porque es adyacente al ángulo, ¿verdad? Coseno de 60. Y yo sé que B sub 0y
En este caso es el opuesto, ¿verdad? Entonces sería b sub 0 por el seno de 60, ¿verdad? Entonces es extremadamente sencillo este primer inciso, ¿verdad? Como les digo, nosotros siempre lo hacemos cuando planteamos las ecuaciones, siempre hacemos esta sustitución, b sub 0x y b sub 0y es igual a b sub 0 coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces en este caso es 50 por coseno de 60, 25 metros sobre segundo. Creo que el otro nos da 25 también, ¿verdad? O no estoy seguro, la verdad. El otro sería con seno, ¿verdad? Bueno, nos dio cercano. 43.3. Y estas son las dos componentes, ¿verdad? Y esto es sencillamente lo que no quiero es salirme del cuadro, ¿verdad? Por la impresión. Ahí. Esas son las componentes de la velocidad inicial. La componente horizontal y la componente vertical. Nada difícil, ¿verdad? Nada nuevo. B. ¿Cuánto tarda? Entonces vamos a poner aquí, voy a resolverlo en otro color solo para que nosotros tengamos la referencia después con el dibujo. B. ¿Cuánto tarda tiempo en alcanzar su punto más alto, ¿verdad? Punto más alto. Entonces nosotros sabemos, muchachos, que viene el proyectil y a la mitad de su viaje le alcanza el punto más alto, ¿verdad? En este caso acá, a ese le vamos a llamar, a esta distancia de acá le vamos a llamar y sub max, y máximo, ¿verdad? Y lo que me pide a mí el ejercicio es, ok, ¿en cuánto tiempo se da esto? Yo le voy a llamar T1 medio, porque es la velocidad, bueno, el tiempo que le tome en llegar a la mitad del viaje, ¿verdad? Porque el viaje es una parte subida, la otra bajada, ¿verdad? Entonces T1 medio en este caso, porque empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto acá, ¿verdad? Esto lo habíamos hecho en clase, ¿verdad? Pero vamos a repetirlo, ¿verdad? ¿Qué peculiaridad tiene el punto más alto del viaje? El punto más alto del viaje tiene que aquí b sub x sigue siendo b sub 0x, pero b sub y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque ese es el punto de inflexión, ¿verdad? Va subiendo, pero va desacelerando, va perdiendo velocidad en y, va perdiendo magnitud la velocidad en y, ¿cierto? Cada vez va siendo menor, y llega al punto más alto y después cuando se hace 0 la velocidad y sigue acelerando de forma negativa, ¿verdad? Entonces después de acá la velocidad empieza a tener una componente hacia abajo, ¿verdad? Entonces ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo plantear la fórmula b sub y es igual a b sub 0y menos g por t. ¿Ok? Esto quiere decir que b sub y en el punto más alto es ¿cuánto? 0. b sub 0y, lo encontramos en el inciso anterior, es 43.3 menos g, que es 9.8, y aquí sería t1 medio, ¿verdad? O sea, el tiempo que nos toma en llegar a ese punto medio del viaje. Esta es la nomenclatura que yo le doy. Ustedes no necesitan ponerle esto si quieren, ¿verdad? Esa es la nomenclatura que yo le doy solo voy a usar ese tiempo después, ¿verdad? Y tal vez es un poco más claro de esa forma. Y pues hago el despeje, ¿verdad? El tiempo en llegar ahí sería igual a 43.3 entre 9.8 positivo, ¿verdad? Porque esto pasa negativo al otro lado y este negativo pasa dividiendo, entonces se cancelan los signos. Yo tengo que 43.3 entre 9.8 me da 4.4, ¿verdad?
4.4. Y ese es el tiempo que le toma en llegar al punto medio, ¿verdad? Ese es el inciso B. Ahora, el inciso C me dice a mí cuánto es esa altura máxima. Entonces en el inciso C me piden a mí cuánto es Y máximo. Y yo sé que Y máximo se da en el tiempo que encontré yo en la pasada, ¿verdad? Entonces yo hago Y es igual a Y sub 0 más B sub 0Y por T menos 1 medio G por T cuadrado. Donde esto de acá en realidad es Y máximo, ¿verdad? Es lo que estamos encontrando. Y esto de acá es 0. Entonces, a mí me queda Y máximo es igual B sub 0Y, que es 43.3 por 4.4, que es el tiempo que encontré, menos 1 medio de G por 4.4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hacemos esto en la calculadora. 43.3 por 4.4 menos 0.5, que es el 1 medio, ¿verdad? Por 9.8 por 4.4 al cuadrado, ¿verdad? Y esto me da a mí una altura de 95.656, o sea, 95.6, 95.7 vamos a decir con el redondeo. Y max es igual a 95.7 metros. ¿Ok? Luego a mí me dicen qué tan lejos de su punto de lanzamiento cae el proyectil. Entonces lo que me están preguntando a mí es, ok, cuando ya llega a este punto, ¿cuánta distancia recorrió en X? ¿Qué tan lejos desde su punto de lanzamiento, verdad? X. Y recordemos entonces X es igual a X sub 0, que yo sé que esto es igual a 0, más B sub 0X, que yo sé que esto es igual a 25 por T. Pero este tiempo no es este tiempo, ¿cierto? El tiempo que le toma en llegar hasta acá no es el mismo tiempo que le toma en llegar hasta acá, ¿cierto? Entonces nosotros ocupamos este tiempo de acá. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ustedes podrán decir, ah, bueno, entonces tenemos que volver a resolver una ecuación como ya sea esta o esta y encontrar el tiempo. Y lo pueden encontrar. Pero si ustedes conocen bien la teoría, ¿verdad? Saben que como estoy empezando en Y igual a 0 y estoy terminando en Y igual a 0, estoy empezando a la misma altura y terminando a la misma altura, entonces el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo que va aquí no es nada más y nada menos que entonces X es igual a 25 por 2 veces el tiempo que le toma en llegar al punto más alto, ¿verdad? Entonces eso sería al final 25 por 2 por 4.4 y me da 220. Este es el inciso D. Y por último, lo que les había dicho antes, el inciso E, que es un poco más teórico ya, ¿verdad? Me pregunta a mí, determine las componentes horizontal y vertical de la aceleración y la velocidad en el punto de su altura máxima.
Si a mí me preguntan cuánto es la aceleración en el punto de altura máxima, las componentes de la aceleración, yo sé que las componentes son 0 en X y menos G en Y. Siempre la aceleración en Y, bueno, la aceleración en movimiento proyectil siempre va a ser de la siguiente forma, ¿verdad? No estamos acelerando en X y la aceleración en Y es G de magnitud y negativo porque siempre va hacia abajo. Y eso no es solo en el punto más alto, ¿verdad? Nosotros sabemos que en general en cualquier punto del viaje la aceleración es G hacia abajo, ¿verdad? Luego me piden cuál es la componente X y Y de la velocidad en el punto más alto. Y nosotros ya sabemos también que la velocidad Y en el punto más alto siempre va a ser 0 en el punto más alto. Y que la velocidad en X, la verdad que nosotros sabemos que siempre es la misma. Esta no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la aceleración en X es 0. Entonces la velocidad en X nunca cambia. O sea, esta componente nunca cambia. Entonces en este caso es 25 metros sobre segundo. Y una pregunta que yo no ocupé hacer ningún cálculo, ¿verdad? Entonces esto es pura teoría, ¿verdad? Ustedes ya deberían de deberían de ser capaces de identificar o manejar esto, ¿verdad? La aceleración en movimiento proyectil siempre es únicamente en Y y hacia abajo con magnitud G. La velocidad de un proyectil en el punto más alto va a tener una componente Y0, ¿verdad? O sea, no va a tener componente Y porque es el punto de inflexión cuando se hace el cambio de moverse hacia arriba y después hacia abajo, ¿verdad? Y la velocidad en X en general no cambia, ¿verdad? O sea, si yo hago algo similar acá, este V sub 0x de acá es el mismo, ¿verdad? V sub x es igual a V sub 0x durante todo el viaje, ¿verdad? Y eso lo mencionamos también en la clase, ¿verdad? Bueno, muchachos, hasta aquí va a llegar la grabación del video, ¿verdad? Y esto va a ser todo por la clase del día de hoy.